Muy bien, entonces empezamos ahora con el tercer video, a la conclusión del mismo. Vamos a tomar un descanso, ¿sí? Que bien merecido lo vamos a tener para continuar con la segunda parte de la clase correspondiente al 4 de abril del 2022. Miren, hemos empezado en febrero y ya estamos en abril. Y ya estamos con bastante material para tomar el primer parcial. El lío es de que no todos me han enviado sus tareas, ¿no? Y sus prácticas. Entonces voy a tener que tomar alguna medida extraordinaria. Pero tengo que premiar a las personas que han mandado, pero tampoco no las voy a castigar al resto de las personas, sino, pero van a tener que tener un poco más de esfuerzo, tiene que ser un esfuerzo. Bien. Entonces, continuamos con la parte del precio. Estamos grabando, no hay problema. Y ahora estamos hablando del precio. Ya saben lo que es el precio, ¿no? Ya les he expresado lo que es el precio. Dice. Es una variable muy importante que debe establecerse en el mercado competidor. Ya hemos hablado ya sobre el mercado competidor y hemos dicho establecimiento del precio, hemos dicho, ¿verdad? Ya deberíamos saber conocer ahí en cuánto está ofreciendo, ¿sí? Ya en la venta final, en la tienda. Pero ¿quién le trae a la tienda? Un repartidor. ¿En cuánto le vende el repartidor a la tienda? El repartidor es un comerciante mayorista o minorista. Tal vez es uno entre mayorista y minorista, el transportista, ¿no? El que lleva el producto. Pero muy bien, ¿de dónde compra? Compra de un almacén grande, pero ese almacén grande no produce. Entonces, fíjense, es un comercializador mayorista. Y este comercializador mayorista, ¿de dónde compra? De la planta industrial. ¿Y cuánto le vende la planta industrial a este mayorista? Y el mayorista al transportador. Y el transportador a la tienda comercial de barrio. Y de la tienda comercial de barrio al usuario final, que es el que nos interesa. Y si ustedes se han dado cuenta, en toda esta cadena, ¿sí? En toda esta cadena, existe variación de precios, porque todos tienen que ganar, porque de eso se trata, ¿cierto? O sea, solamente en los países de tipo socialista, ¿sí? El productor llega directamente al consumidor. O sea, el fabricante llega hasta sus tiendas y ellos venden. Algo así es como EMAPA, por ejemplo. Ellos producen y tienen sus tiendas y venden al cliente. Pero se ha podido constatar a través de los años y trabajo que no es precisamente el sistema más eficaz para una economía, ¿cierto? Tiene que haber una cadena de producción, porque ellos también ganan. Y todos tienen que ganar porque tienen que cubrir su propio sueldo y además los costos del personal que atiende, que hace el servicio de llevar, etcétera, de facilitar la vida a los ciudadanos, que vemos así, ¿no? Y además de que de esa manera pues, se llena siempre la demanda de un determinado producto, porque si utilizamos ese concepto antiguo de la ex Unión Soviética, que yo tengo que llegar a todos así, con el mismo precio, etcétera, entonces la dificultad está en que los servicios que facilitan la llegada del producto o servicio al usuario final son ineficaces e ineficientes y consecuentemente siempre hay desabastecimiento, ¿no? Y eso es lo que no quiere, a no ser que haya un general ahí que les diga, si no me hacen llegar adecuadamente, los voy a fusilar, entonces sí se mueven. Pero es lo que ha pasado con la Unión Soviética, ¿no? Se convirtió en un sistema económico deficiente, ineficiente, ¿no? Ineficiente e ineficaz. Por eso que siempre había grandes problemas en la distribución de los bienes y o servicios a la población. Entonces solamente el Estado es el único que piensa, el Estado es el único que tiene que asumir las responsabilidades de las creaciones. Cuando en el mundo occidental, sí, justamente son las creaciones, las inventivas, las creaciones, la actividad individual, la picardía de las personas que hacen que este mundo se mueva. ¿Y se mueve para qué? Para lograr llegar al usuario final y el usuario final pueda llegar a precios adecuadamente, podríamos llamar precios adecuados, precios justos, donde toda la cadena de distribución va a tener su ganancia.
pero nos van a facilitar las cosas porque si queremos leche, entonces vamos a la tienda de la vuelta de la esquina y conseguimos leche. Queremos caramelos, vamos a la tienda de la otra esquina y conseguimos caramelos. Queremos cerveza y conseguimos cerveza, ¿no? Pero en los sistemas ineficientes, donde no hay esta política de precios así de escalonada y para favorecer a los sistemas de distribución, hay escasez, se pierde, ¿sí? No hay el producto. Entonces, como ustedes verán, hay necesidad desde el punto de vista que estamos viendo de que existan redes, ¿sí? Redes de distribución. Y eso se llama plaza, que vamos a ver enseguida, el placement, ¿no? Bien. ¿Por qué es necesario conocer el precio? Dice, ¿no? El precio de producción de un determinado producto. O sea, ya sabemos que en las diferentes, en la cadena de comercialización, los precios son incrementales, ¿cierto? Desde un punto de vista razonable, que tiene que servir para pagar los costos en cada uno de los eslabones de la cadena de distribución. Creo que eso es lógico, ¿verdad? Entonces vayamos retrocediendo hasta el precio de producción, desde hasta la fábrica. Ahora, la fábrica sí tiene un determinado precio, por decirles, ¿cuánto vale la Coca-Cola? ¿Sí? De 2 litros vale 10 bolivianos, por decirles algo. Muy bien. Pero, ¿por qué 10 bolivianos vale 10, ese producto? Si simplemente es esencia y agua nada más, ¿no? Y un poco de azúcar. Eso no debería pasar de unos 5 bolivianos, inclusive costeando los royalties que les cobran a la empresa que produce Coca-Cola, ¿sí? En bol. Bueno, entonces, fíjense, o sea, la determinación de ese precio de venta de ese producto no solamente es el costo de las materias primas e insumos, sino que también ahí tiene que incluirse, como vamos a ver posteriormente en la parte financiera económica de un proyecto, el costo de sueldos y salarios, ¿sí? Porque ahí tienen que incluirse, o sea, cuántos obreros tengo, personal administrativo, financiero, todos, ¿no? Y además, las leyes, los costos, ¿sí? Adicionales que corresponden a el incremento del 5% a partir de un mínimo nacional bajo la consideración de la antigüedad, ¿sí? Que funciona en todo el país, menos para las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional, ni tampoco para algunas universidades. Bien, el costo de la depreciación. Toda empresa, ¿sí? Para producir el bien o servicio necesita, ¿sí? Activos fijos. Pueden ser los computadores, puede ser un activo fijo, puede ser una red que se va a hacer activo fijo, los servidores, ¿sí? Los módems y algunos otros dispositivos necesarios para nuestro trabajo. Todo eso constituyen el activo fijo, pero este activo fijo se va depreciando con el tiempo. En nuestro país, y esto les había indicado ya a los estudiantes que me siguen desde Investigación Operativa 2, cuando se ve el tema de reemplazo, ¿sí? Y mantenimiento de equipos, les había comentado de que muchas veces, ¿sí? Las personas no consideran este costo y no lo introducen a su precio. Y consecuentemente, esto es algo así como regalar, ¿sí? El activo fijo a través del precio. Entonces, el precio tiene que incorporar también este costo de depreciación. Pues si yo tengo un computador ¿en cuánto tiempo se debe depreciar? ¿Cuántos años? ¿Alguien puede decir en cuántos años se debe depreciar un computador? Ustedes son del área, entonces automáticamente tienen que dar la respuesta. ¿Cuántos años creen? A ver, alguien que indique. Ingeniero, 5 años. Esta vez sí que no. Le comento que no es así. En el caso en los equipos informáticos, ¿sí? 2 años se deprecian. Y eso es casi cierto, ¿no? Porque miren, es tan rápida la generación de programas, del cambio en la tecnología de los computadores, que para este tipo de equipos solamente 2 años se permiten de acuerdo a una disposición de un decreto supremo que la ha emitido en el gobierno de Sánchez Lozada, porque a partir de ahí nadie más ha vuelto a meter la nariz en el campo de la depreciación. Pero dice 2 años nada más. Los automotores sí, 5 años.
Los equipos de computación, 2 años. Y yo estoy de acuerdo con este asunto de los equipos de computación, que deben ser en 2 años, ¿sí? Un equipo muy bien que trabaje en operación, 2 años está liquidado el equipo. Fíjense en nuestros equipos de computación de nuestra carrera. Vamos a inaugurar un laboratorio nuevo. Yo les apuesto que dentro de 2 años ya esos activos tienen que ser cambiados. Y tenemos varios computadores que están ahí, ¿no? Pero están bien, se trancan las teclas, no funcionan. El equipo de mantenimiento de la carrera hace labores realmente muy inteligentes, forzadas, etcétera, para mantener un equipo. Sí, hasta los teclados y todos empiezan a arruinarse, desaparecen. Vayan a un café internet para escribir una carta, estar adivinando qué letra era, ¿cierto? Entonces, porque hay desgaste, pero son 2 años, con eso queda automáticamente determinado, no es más para los equipos, ¿no? Y luego dice aquí costos de materias primas e insumos. ¿Por qué razón? Porque, fíjense, dice que algunos compradores, ¿sí? Pueden pagar más por ellas, pero para recibir un buen servicio, ¿sí? Claro, miren, en el caso de la electricidad hay monopolio, y sé lo que estamos hablando, un solo vendedor, por eso es monopolio, ¿cierto? Y muchos consumidores, por eso es monopolístico, la distribución de electricidad es monopolística en las ciudades de Bolivia, así dispone la ley, ¿de acuerdo? Y en los departamentos, inclusive, aunque en el caso de La Paz hay como 3, 4 empresas, ¿no? Ya no es tanto como monopolio en el departamento, sino es un oligopolio, ¿cómo es? Monopolio, oligopolio, es un oligopolio, hay varios vendedores, ¿no? Varios distribuidores. Bien, entonces, todos estos elementos, como la materia prima, los costos de depreciación, insumos, sueldos y salarios y otros costos, son parte del precio, como vamos a ver en su momento. ¿De acuerdo? Ahora simplemente es una idea nada más. Necesito conocer el precio, ¿sí? En todos los escalones. Y para poder producir esta parte del precio hay que responder estas preguntas. Dice, ¿cuál es la reacción del comprador frente a las variaciones del precio? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si aumenta el ingreso, si disminuye el ingreso? Si aumenta el precio, si disminuye el precio, aumenta la demanda, baja la demanda, y hemos hecho nosotros varios ejercicios de este tipo en la clase anterior, ¿se acuerdan? Por eso que, fíjense, estamos yendo escalón tras escalón, ¿sí? Primero conociendo el argot, conociendo los pormenores, esta parte que ya hoy en día se llama la ciencia del marketing, ¿no? Yo les estoy resumiendo y por eso que había acabado el anterior video, decirles realmente para ustedes como estudiantes de la tecnología pura, o sea, entrar en el mundo de los negocios realmente debe ser algo así como que algo que no entienden, ¿no? Que no se puede comprender tan fácilmente. Entonces, un poquito estoy apelando a su iniciativa para que puedan considerar de que hay necesidad de entrar en este campo porque el ingeniero también es un hombre de los negocios, es un businessman. Entonces, hay que nomás prepararlos en este campo. Luego, otro de los elementos. A ver, vamos. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el producto o servicio que requiere el comprador? Saben que es bien importante conocer este asunto del precio. ¿Por qué razón? Porque nosotros en el proyecto vamos a determinar un precio, el precio de costo. Y ese precio de costo le vamos a aumentar un poquitito más del valor. Pero si este precio de costo es superior al precio de compra en la tienda del vecindario, ¿sí? Es mayor a lo que yo estoy pretendiendo producir, entonces me estoy metiendo en mal negocio. Entonces en ese momento ahí se acabó ahora, ¿por qué razón mi precio es tan alto? Puede ser que esté queriendo producir con altos salarios, ¿no? Un gerente 20.000 bolivianos, ¿no? El subgerente 19.000 bolivianos, secretaria 7.000 bolivianos. Es una maravilla, ¿no? De sueldos y salarios. Pero resulta que esos sueldos y salarios repercuten, ¿cierto?, sobre el precio. Y cuando nuestro precio es demasiado alto, deja de ser competitivo y por lo tanto, en el mercado competidor nos van a sacar pues de oficio. Directamente no vamos a poder vender. ¿Me dejo entender? Por supuesto que sí.
Es así, así funciona el mecanismo. Cuando ustedes van al mercado, o cuando la mamá va al mercado, lo primero que tiene que hacer es preguntar los precios, ¿cierto? Y cuando hay una variación de 20 centavos, se van al producto de menos precio, porque si es de la misma calidad, entonces 20 centavos es 20 centavos. Y la señora dice, no, me voy a llevar los 20 centavos. Total, de mi ahorro de mercado me va a servir para comprar 2 panes más. Es la forma de razonamiento, no solamente aquí, en cualquier parte del mundo. A eso se llama inteligencia financiera. Ahora, hay otras personas que por quererse mandar la parte, ¿cierto? Se van por decirles, a comer un Burger King, ¿cierto? De 37 bolivianos, más su refresco que le venden en 15 bolivianos, total paga algo como 50. Pero puede encontrar la misma satisfacción si se va a una hamburguesería menos vistosa, pero le hacen un producto de mejor calidad y más su soda y todo le cuesta 15 bolivianos. Entonces, ¿por qué el otro señor se quiere diferenciar? Porque hay esos efectos que les he comentado, el Van Bacon, el Veblen, esos que quieren diferenciarse, pero esos son ciertos nichos de mercado. Nosotros estamos viendo para el mercado en general, ¿sí? Para competencia perfecta, les dije de un principio. Y finalmente dice, ¿existe necesidad de establecer precios específicos para segmentos diferenciados de mercado? Público, clientes leales, especiales, desayuno escolar, sí. Porque algunas veces, sí, hay que diferenciar en precios y las empresas realizan este tipo de política a fin de mejorar, sí, la compra en ciertos lugares. Entonces, por decir, normalmente yo vendo mi producto en 10 bolivianos la unidad, pero tengo una cadena de farmacias con las que les digo, no, miren, yo les voy a dar a 8 bolivianos la unidad, pero ustedes tienen que convertirse en mis clientes, ¿sí? Así, definitivamente, yo les voy a abastecer por 6 meses con productos de excelente calidad y ustedes pueden vender en 9.40, de tal manera que absorban a través de sus redes de farmacias el producto que les estoy vendiendo. Entonces, les conviene a las farmacias que tienen redes y me conviene también. O sea, siempre y cuando, o sea, ese precio me permita cubrir mis costos de producción. Entonces, mucho cuidado con este asunto del producto. O sea, todo producto tiene precio, ¿sí? Y cuando hablamos de producto, no solamente estamos hablando de un bien, sino también puede ser de un servicio, ¿sí? Plaza. Su nombre viene de placement, ¿sí? Que significa colocación en el mercado. Y su función es conocer, fíjense, dice, el funcionamiento de los canales de distribución con los que opera la competencia para realizar un ejercicio costo-beneficio al momento de elaborar la estrategia comercial para el proyecto. Muy bien, entonces de eso ya hemos hablado lo suficiente, pero vamos a concordar en que estas preguntas tienen que realizarse a través de la encuesta o a través de la observación. Ya les dije, y en un principio de esta asignatura, que el empleo de los métodos de la metodología de la investigación científica en la preparación y evaluación de proyectos, todas se utilizan. ¿Por qué? Porque habíamos definido que el proyecto no es nada más que una particularidad de la investigación científica. Tiene su propia característica de presentación, su propia fórmula. Pero nosotros utilizamos los métodos. Hemos empezado hablando sobre el método, la aplicación del método de la encuesta, ¿cierto? Pero también la observación es algo importante. La observación en el lugar, el ver, el anotar. La observación guiada, por supuesto, no la observación dice parar ahí sin saber qué hacer, ¿no? Dice, ¿cuáles son las características de los consumidores en cada punto de la cadena de distribución? Eso también es algo tremendamente importante, ¿no? Eso significa quiénes compran, ¿cierto? Los mayoristas. Por ejemplo, en el caso de la carne de cerdo, ¿cómo llega a las empresas productoras de chorizos en la ciudad de Sucre? Entonces, el productor de chancho lleva esa producción hasta Sucre para vender. Algunas veces han hecho esto, pero les ha salido muy mal, ¿sí? Y me decían, por ejemplo, de que 2 camionadas habían traído de chanchos aquí para Estegue.
pero y además habían acordado el precio, todo, entonces contratan camiones, se han venido día y noche desde Monteagudo, llegan aquí a La Paz y les dicen, ¿saben qué? No los vamos a comprar. ¿Por qué? Porque está muy caro el precio. Como no había ningún documento firmado, entonces dice, hemos tenido, a fin de que no se mueran los chanchos, porque se han traído 300 chanchos, 500 chanchos, y a fin de que no se mueran han tenido que bajar el precio. Y al final hemos quedado realmente con dinero apenas para pagar el transporte. Hemos perdido. Entonces, como consecuencia de esta situación que les estoy comentando, pues muchos de los productores dicen, mira, yo le voy a vender mi chancho kilo o vivo por decirles 10 bolivianos el kilogramo. Y usted ocúpese ya de vender. Entonces ahí aparecen los matarifes, ¿cierto? Los van a hacer el negocio. Entonces compran al chancho vivo, lo fanean en el lugar, esconden sus vísceras, las entierran, ¿sí? Para que fertilice el terreno, con las carnes, con los cerdos, ya faneados en camiones refrigeradores, los llevan hasta la ciudad de Sucre y lo venden. Entonces, fíjense, y hay diferentes precios en la cadena de distribución. Es lo que tenemos que averiguar. O sea, ¿cómo venden? ¿Cuáles son las formas en las que venden? ¿Qué características tienen? Y se diferencia, ustedes se dan cuenta, son diferentes formas. Uno va a una farmacia a comprar, ¿sí? A la cadena de redes, hay una cadena de servicios, una cadena de farmacias bien conocida, ¿no? Que viene de Chávez. Uno va a Chávez, por toda compra que se hace, le dicen, le estoy guardando, le estoy anotando y para tener su premio, ¿no? Hasta que un día me dicen, ¿sabe en qué consiste? Pues el premio. No, el premio significa una rebaja de 50 pesos cuando usted llegue a 8,000 bolivianos. Bueno, me he quedado así medio atontado, ¿no? Porque al final, bueno, es una forma, pero ¿cuánto tendría que comprar de medicamentos para llegar a 8,000 bolivianos y que me rebajen 50 pesos? La historia no es muy buena. Me voy a otra farmacia, si es Farmacorp, y en esa farmacia me dan fichitas. Por toda compra me dan que pase por encima de 40 bolivianos y por 40 bolivianos me dan unas fichitas. Y esas fichitas se tienen que pegar en un papelito que dan, ¿sí? Y una vez que tienen todas las fichas completas, uno va a esas cadenas de farmacias y nos pueden entregar vasos, cacerolas, ollas, etcétera, ¿no? Son formas de hacer marketing, me dejo entender, claro, para atraer el cliente. Entonces, esas son es lo que tenemos que buscar, ¿no? Aquí en el placement, en la plaza, cómo opera la forma de distribución, qué características tienen, ¿no? Dice, en el ejemplo del cuestionario analizado en el anterior epígrafe, se agregaron preguntas orientadas a conocer la operación de la cadena de ventas de los embutidos también, ¿no? Todo lo que estamos preguntando acá, aparte del empleo del método de la observación, debemos incorporar en el cuestionario, ¿sí? Que es el instrumento que utiliza el método de la encuesta. Entonces, por eso que es importante siempre hacer una prueba piloto para saber qué, y además que trabajar con hipótesis, tal como dice, ¿no? La secuencia. Entonces hay que trabajar con hipótesis, encontrar las preguntas, las variables importantes, qué queremos obtener de esas variables. Porque tenemos que obtener algún resultado para poder operar, para poder conocer sobre todo la demanda per cápita o la demanda por familia, según sea el caso, ¿no? Y la promoción, fíjense, ya hemos estudiado 3 P's: producto, precio y plaza. Y ahora pasamos al cuarto elemento de la mezcla comercial, que es la promoción. La promoción, fíjense, tiene como objetivo, dice, que este mensaje del marketing llegue a los oídos correctos de los consumidores del producto o servicio e influir en su forma de pensar y tomar decisiones sobre las compras. Ah, miren, pero por supuesto que sí. Miren, o sea, la publicidad no es igual que la propaganda, ¿no? Entonces, este es el momento preciso de poner en juego un punto sobre el primer parcial para que alguien me dé la diferencia entre publicidad y propaganda. Adelante, ¿alguien quiere participar? Bueno, subiremos a 2 puntos, así para que pueda haber competencia. Por 2 puntos, ¿cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? Ingeniero, Señorita, dígame.
Y bueno, en primer lugar, la propaganda comunica verdades, valores con algún objetivo que tenga sentido común. En cambio, la publicidad informa sobre un producto que solucionaría algún problema. Sí, claro, la necesidad de consumir ese producto. Pero hay una diferencia mucho más profunda. Está bien, pero hay una diferencia más profunda entre propaganda y publicidad. ¿Cuál es su nombre, señorita? Michelle Mujica. Muy bien, señorita. Pero no ha contestado al 100%. Michelle Mujica, ¿no? Sí, aquí, Michelle Fanny, ¿no? ¿Alguien puede aclarar? O sea, ¿cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? Dije, tal vez la publicidad está más dedicado al sector del marketing y la propaganda es solo, no sé, diseminar una idea nada más sobre un producto. Sí, más o menos igual, Klaus, pero su participación es mejora. ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Juan Santos. Juan Santos. Ah, ya, muy bien. Don Juan, usted cosecha buenos puntos, pero así es por la participación. Muy bien. Ahora me voy a permitir aclarar esto para no hacer mayor. Fíjense, para darles una idea, el partido de gobierno, el MAS, durante las elecciones, no ha hecho publicidad, ha hecho propaganda. ¿Sí? Y Coca-Cola lo que hace es publicidad. Los objetivos de ambos son vender, ¿sí? Pero el primero es vender a una persona, vender una idea, como las dos personas que me han anticipado, han indicado, es vender una idea, ¿cierto? Promocionar a una persona o a un grupo de personas. En el campo político o de manejo del Estado, esa es la propaganda, mientras que la publicidad está muy relacionado con estos elementos que estamos viendo, ¿sí? Por eso dice acá promoción. La promoción tiene como mensaje de marketing, dice, llegue a los oídos correctos de los consumidores de producto o servicio e influir en su forma de pensar y tomar decisiones sobre las compras. Durante el proceso electoral, donde don Lucho Arce fue elegido presidente, sí, pese que muchas personas sabemos de que varias de las autoridades, ex autoridades, estaban relacionadas con eh, malos manejos, con malas inversiones, etcétera, pero nos han hecho una propaganda de tal manera que han aparecido estas malas acciones como si fueran buenas y nos han convencido y hemos votado por los mismos autores, ¿cierto? Nos han convencido. Aquí, fíjense, dice que tenemos que influir sobre la forma de pensar y tomar decisiones. En el caso de la propaganda, y tomar decisiones sobre el candidato, sobre los candidatos o las formas de pensar, ¿de acuerdo? Y mientras que en la publicidad, o sea, el objetivo es lo mismo, ¿no? Es influir en la forma de pensar y tomar decisiones sobre las compras, pero de productos o servicios. Entonces, en el otro caso, eso sobre todo más anunciado se llaman las campañas de promoción, ¿sí? De campañas de promoción personal, ¿sí? Político sobre todo, ¿no? Entonces dirán, pero el presidente de la cooperativa de teléfonos no es un cargo político, es un cargo administrativo, técnico, por decirles, ¿no? Ya, pero de todos modos, para que ese señor, o sea considerado presidente de la institución, va a tener que hacer propaganda, ¿cierto? Porque es personal, o sea, por objetivos políticos, en fin, lo mismo. Bien, una vez que ya se ha logrado dilucidar este aspecto de propaganda y publicidad, entonces ustedes ahora como técnicos ya no pueden decir, miren, Coca-Cola está haciendo propaganda, ¿no? No, no, el término está haciendo publicidad, ¿sí? Mientras que para la función de defensora del pueblo o defensor del pueblo, que es el ombudsman, ¿sí? Entonces se va a hacer propaganda,
porque son las personas las que van a ir ahí, ¿no? Y se va a hacer una propaganda. El fin no es comercial, no es vender y comprar, es promocionar a un cargo político o de un cargo público, más que llamemos, un cargo público. Y las preguntas que tienen que hacerse y aquí en la promoción, bueno, que vamos a ver enseguida, tiene un sentido bien, bien importante, les comento, porque la forma de hacer promoción, de cómo vender el producto, de cómo utilizar los medios, la televisión, la radio, la prensa, las revistas, los vendedores individuales, la venta de fichitas, etcétera, etcétera, el salir a la calle como hace Coca-Cola o la cerveza auténtica y allí se llevan chicas muy bonitas para que bailen la saya con otros muchachos simpáticos, unas bandas y todo, ¿no? Y para promocionar su producto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son esas preguntas que guían la obtención de información para elaborar? ¿Sí? Todo eso nadie se los va a hacer gratis. Para contratar esas señoritas que van a ir a bailar ahí en la tarima y esos jovencitos, por supuesto que les voy a tener que pagar algo así, porque si no, de puro artistas no van a ir. Entonces, por ahí, por decir, ya, a cada una de las personas, 50 bolivianos por su participación. 1, 2, a los músicos, a la banda, hay que pagarles también. A las radios, a las televisoras, todo, hay que pagar, ¿cierto? O sea, nadie nos va a hacer muy grande. Ahora, ¿qué es lo que me conviene más para poder vender eficientemente mis productos o mis servicios para poder llegar a quien yo quiero llegar? ¿Yo para qué necesito saber de que van a haber, por ejemplo, un café internet donde se conecten con las redes internacionales, puedan manejar, no sé, algo que el público usuario en general no necesita al computador, entrar a una página especial, sacar la información y punto, nada más, no necesita hacer mayores elucubraciones o manejos operacionales con las redes, etcétera, ¿no? Nada, entonces, para la primera situación, ¿dónde tengo que llegar? Seguramente especialistas en sistemas, ¿no? Entonces, mi mundillo, ¿sí? mi segmento de la población está en los expertos en ingeniería de sistemas y no en todo el público en general. Entonces, ¿para qué voy a hacer promoción a todos si sé que ni me van a comprar ni me van a entender? Entonces, a eso se refiere esta parte de promoción. Y para eso hay que hacer estas preguntas. ¿Dónde y cuándo se transmiten de forma efectiva los mensajes de marketing acerca del producto o servicio al público objetivo? ¿Cuáles son los mejores canales y acciones de relaciones públicas para presentar los productos o servicios a los consumidores? ¿Cómo promocionan sus productos y servicios la competencia? Tal vez de este último punto deberíamos nosotros ver, ¿no? ¿Cómo la Coca-Cola llega a los clientes? Coca-Cola quiere vender más a fin de año, ¿cierto? Todos quieren vender más. Entonces Coca-Cola lanza unos spots televisivos navideños, ¿no? Que le deben costar un montón de plata, pero que incrementan y mantienen su producto en ese ciclo que vimos del producto. Ellos continúan manteniendo el ciclo así horizontal al eje de las abscisas, justamente a través de ese tipo de promociones. Si dejaran de hacer, ocurriera lo que ha pasado con Sinalco, con Orange Crush, no sé si ustedes han conocido, que eran unos productos excelentes, pero como han dejado de hacer promociones, la gente ha dejado de consumir. Había una época que ni siquiera había Pepsi Cola, ¿no? Sinalco tampoco no había. Entonces dejaron de llegar a la población objetivo, ¿sí? Que son los consumidores. Esta definición de la mezcla comercial presente en la competencia permite comprender no solo las estrategias de cómo vender, sino cómo hacerla más eficaz y eficiente para los fines del proyecto. Lo que les había dicho, tal vez deberíamos empezar por acá. ¿Cómo hace la competencia? ¿Cómo promociona sus productos y servicios? ¿Sí? Dependiendo por eso en qué segmento están, las características pueden ser totalmente diferentes, aún siendo de la misma línea, ¿no? Pueden utilizar diferentes canales. Y ahí en eso consiste lo que vamos a ver a continuación con las siguientes P's. El desarrollo de la ciencia del marketing, fíjense, por eso estoy hablando ciencia del marketing, ha desarrollado otros elementos importantes para enfrentar un mercado sumamente competitivo
que se agregan como las 4 P's adicionales que a continuación vamos a ver. Persona. O sea, esta es la quinta P. Esto ya corresponde, ¿sí?, al mundo externo o al interior del lugar donde se está produciendo el bien o servicio. Y cuando hablamos de persona, hay 2 tipos de clientes, que son los externos y los internos. Los internos son los que están dentro de la compañía y los externos son los que nos van a comprar. O sea, ¿cuáles son las características del comprador? ¿De qué edad son? Hombres, mujeres, ¿qué ingresos tienen? ¿Cómo? Tenemos que ver, tenemos que analizar esas características a través de la observación, necesariamente, ¿no? Entonces, si estamos produciendo camisetas, ¿sí?, con logos así muy bonitos, ¿no? Entonces, ¿a qué población estamos orientando? A los jóvenes y señoritas más o menos desde los 15 hasta los 30, 32 años. O sea, yo a mi edad, o sea, lucir una camiseta con las características de Iron Maiden, ¿sí?, ya no me sentiría muy contento, ¿cierto? Viejito hippie, algo así, ¿no? Porque hay ciertas características en ciertas edades que ya no corresponden en su utilización y su uso. Entonces hay que conocer quiénes compran, cómo compran y para qué lo utilizan. Entonces hay que conocer esas características del cliente externo, ¿cierto? Y cuando se habla del cliente interno, también tiene su interés. Nos estamos refiriendo a los obreros, a los empleados de una planta, porque a estos empleados se los debe, aparte de pagarles adecuadamente por los servicios que proporcionan, por la venta de sus servicios que proporcionan a la empresa, también hay que mantenerlos motivados con premios, ver la posibilidad de que puedan ascender, de que puedan mejorar, hagan nuevos estudios. Entonces, a eso se refiere la persona interna. Dice, los empleados inciden en la marca porque pueden mejorar la imagen corporativa al sentirse parte de una familia que les apoya en su desarrollo personal y profesional. Las grandes empresas a sus empleados siempre les están dando cursos, permanentemente cursos, les motivan llevándoles a hoteles para que puedan tener una acción, un momento de accionar social entre ellos, para que se puedan conocer, para que puedan mejorar las relaciones interpersonales. Y eso es un elemento bien importante. Empresas donde no hay una buena relación interpersonal es entrando con zancadillas. Que no, fíjense los años de vida que tengo, por eso que ya pinto canas, ¿sí? Me he encontrado con señores, ¿sí?, que a uno lo ven jovencito y le empiezan a machucar hasta hacerlo botar de la empresa, porque no les gustó, porque no lo fueron a farrear con ellos, porque el señor se cree más que los otros y finalmente porque el tipo es profesional y hay que botarlo lo más antes posible y es así. Entonces, mucho cuidado con esto que estamos viendo. Entonces, y dentro de los mismos empleados de una empresa se empiezan a chocar, a denunciar, a pegar. Es decir, es muy difícil manejar una empresa bajo esas características, les comento. Hay grupos de personas que se van a farrear todas las noches, llegan ebrias al día siguiente y bajan la producción, no bajan la productividad. Entonces, hay que analizar estos elementos del personal de la empresa. El proceso. Miren, esto es lo que está pasando en México, ¿sí? Esta mañana escuché en un informe desde México, a través de CNN, que las formas de trabajo, los procesos de trabajo en México después de la pandemia han cambiado. Ya han hecho, como están viendo en la fotografía, amplios, para que se vean jefes, oficiales, secretarios, para que todos puedan trabajar al unísono. Dice que no es conveniente ya trabajar con mamparas, ¿no? Es decir, hacer su búnker dentro de la misma empresa, ¿no? Yo soy el mejor y a mí nadie me da. No, tienen que ampliarse. Hay cambio de proceso. Y eso significa dice, referencia a las metodologías y procedimientos de trabajo sincronizados por la empresa que deben ser revisados y mejorados permanentemente en función de la demanda de los consumidores de la empresa y de esta al personal. Entonces, estos procesos permanentemente tienen que ajustarse a los cambios del exterior